Muy buenas, en este vídeo seguimos con la serie de ejercicios sobre la fuerza gravitatoria. Concretamente, en este vídeo te voy a explicar cómo calcular la distancia entre dos objetos, en este caso el Sol y el planeta Marte, sabiendo un conjunto de datos. Este ejercicio es muy sencillo, nos sirve para introducirnos a los conceptos fundamentales de la fuerza gravitatoria, aunque te dejo aquí un vídeo con la teoría explicada con mucho detalle, pero de forma sencilla. Y aquí vamos a ver unos cálculos, como te digo, bastante fáciles, pero importante hacerlos de la forma como te voy a decir, porque se puede resolver este ejercicio de dos formas. Y una mola mucho más que la otra. ¿Por qué? Porque esta es más elegante, es más genérica, te permite luego hacer más cálculos a nivel de proceso de pensamiento. Pensar de la primera manera, que es la que te voy a enseñar, es mucho más práctico que la segunda. Y la segunda es la que muchos estudiantes utilizan porque les parece más fácil, porque es más similar a lo que han estado haciendo en los cursos anteriores, pero es como querer construir una casa de barro porque sabes jugar con barro, porque te lo han enseñado en primaria, en vez de utilizar ladrillos. Yo te voy a enseñar a utilizar ladrillos. La primera forma será la buena, aunque también te enseñaré cómo se podría haber hecho de la otra manera para decirte así no se hace. Hazlo como te voy a enseñar a continuación. Para ello, veamos el enunciado. Nos dice lo siguiente. Calcula la distancia entre Sol y Marte sabiendo que la fuerza gravitatoria que se ejercen es de 1,63 por 10 elevado a 21 newtons. Sabemos también que la masa del Sol es 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos y que la masa de Marte es 6,39 por 10 elevado a 23 kilogramos. Y podemos utilizar el valor de la constante gravitatoria, 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado. Bien, pues vayamos a calcular esta distancia entre el Sol y Marte. Y ahora tenemos que utilizar la fórmula de la fuerza gravitatoria para poder llegar al resultado. Pero aquí hay un detalle que vale la pena comentar. La fórmula de la fuerza gravitatoria es esta, que describe su comportamiento vectorial, es decir, nos dice hacia dónde apunta esta fuerza. Pero en lo que nos está pidiendo este enunciado no es importante el vector fuerza gravitatoria, nos piden la distancia. La distancia no es un vector, aunque hay un vector que está muy relacionado con la distancia. Ese vector que se relaciona muy fuertemente con la distancia es el vector posición. El vector posición entre el Sol y Marte tiene una distancia y luego tiene una dirección y un sentido, pero lo que es distancia solo hace referencia a cuánta distancia hay entre un punto y otro. Da igual cómo se apuntan esos puntos entre ellos. Y este análisis nos permite utilizar una versión más simple de esta fórmula, es decir, la fórmula de la intensidad de la fuerza gravitatoria, o el módulo de la fuerza gravitatoria, donde nos olvidamos de la dirección y el sentido y nos centramos simplemente en la relación entre masas y distancias y fuerzas. Partiendo de aquí, podemos pensar en qué estrategia seguimos para poder desarrollar los cálculos. Y algo que te recomiendo que hagas, que suele darse en muchísimos ejercicios, es que te fijes en la incógnita que estás buscando. En este caso es la distancia, que hemos llamado con la letra R, y veas si está en tu fórmula. Si no está, pues vamos mal. En este caso, evidentemente, está esta distancia en el denominador y está al cuadrado. Tenemos, por lo tanto, nuestra incógnita dentro de una fórmula. Partiendo de esta fórmula y quedándonos con las letras, podemos ahora hacer un análisis de cuántas de estas incógnitas sabemos y cuántas no. Y no hace falta que nos pongamos a sustituir cosas para saber si tenemos ese dato o no lo sabemos. Sabemos que la M mayúscula, por ejemplo, la masa del Sol es 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos. Vale, lo sabemos, es un dato. La M minúscula también lo sabemos, es la masa de Marte. Sabemos la G y sabemos la F. Lo sabemos todo excepto R. Por lo tanto, lo único que tendremos que hacer es aislar la R y sustituir por los números. Este es el camino correcto. El camino correcto es hacerlo con letras, con símbolos y sin perder tiempo sustituyendo desde el principio. Vamos a sustituir al final y verás que llegamos a la solución mucho más rápido y luego te haré el otro caso para que puedas comparar. Vamos pues a aislar esta R, que es algo bastante sencillo. La tenemos en el denominador y por lo tanto puede pasar al otro lado multiplicando. Nos queda R al cuadrado por F y esta F pues la podemos pasar al otro lado dividiendo porque aquí estaba multiplicando.
Una vez hemos hecho esto, para aislar r simplemente tenemos que aplicar una raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y raíz cuadrada de r al cuadrado se simplifica, es r, que nos queda que es igual a g por m mayúscula, la masa del Sol, por la masa de Marte dividido entre la fuerza entre el Sol y Marte. Y si te fijas, esta fórmula, donde ahora sí ya podremos sustituir por los números y en un segundo tenemos el resultado numérico final, pero la fórmula esta en sí es súper genérica para cualquier otra relación entre un planeta y el Sol o dos objetos cualesquiera que tienen una cierta masa cada uno, que están a una cierta distancia, que se ejercen una fuerza, y este resultado sirve para cualquier circunstancia. Por eso es mucho más interesante que no haber sustituido los números desde el principio. Además que hemos hecho muchos menos cálculos, de manera que es menos probable que nos hayamos equivocado. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí que sí, vamos a sustituir por los valores que hemos cogido antes en los datos, que son estos de aquí, y con ellos obtenemos un resultado, una distancia de 2,28 por 10 elevado a 11 metros. Este es el resultado del ejercicio. Vamos a ver cómo lo hubiéramos podido hacer del método que te digo que no tienes que utilizar, aunque te sirva para llegar al mismo resultado y te salga bien, pero es que a la larga pensar de esa forma no te va a ser tan productivo ni tan útil, que puedes hacerlo todo bien y sacarte todo bachillerato con notazas haciéndolo de la otra forma. Pero vas a sufrir más, muy probablemente, que si aprendes a hacerlo de esta manera. Porque será más probable que te equivoques y porque no vas a desarrollar tanto el proceso de pensamiento del cálculo simbólico, utilizando símbolos, es decir, letras en vez de números. Utilizar letras es más potente, más rápido, más efectivo, no lo digo más veces, y vemos cómo no deberías hacerlo, que sería de entrada poner todos los números que sabemos que tenemos. Entonces aquí nos quedaría que la fuerza es 1,63 por 10 elevado a 21 newtons, y esto es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons metro cuadrado partido kilogramo al cuadrado, por 1,99 por 10 elevado a 30 por 6,39 por 10 elevado a 23 kilogramos entre r al cuadrado. Y de aquí podemos ir haciendo operaciones. Obviamente el objetivo también será aislar la r, pero seguramente hacemos un proceso más lento. Por ejemplo, cogemos todo lo que está en el numerador y lo multiplicamos, de manera que nos queda 8,48 por 10 elevado a 43 newton metro cuadrado. Ahora, si te fijas, tenemos newtons a ambos lados de la igualdad, podemos tacharlos y nos quedan simplemente metros cuadrados, que cuando aislemos la r y hagamos la raíz nos van a quedar metros, y las unidades siempre deben dar bien. Bueno, vamos a pasar esta r que está al denominador, r al cuadrado más concretamente, la pasamos al otro lado multiplicando, y lo que estaba multiplicando en esta parte de aquí, la fuerza, la pasamos al otro lado dividiendo. De manera que nos queda este 8,48 por 10 elevado a 43 metros al cuadrado dividido 1,63 por 10 elevado a 21, que esto da 5,2 por 10 elevado a 22 metros cuadrados, y si hacemos la raíz para poder aislar esta r al cuadrado, raíz a ambos lados, que esto es 2,28 por 10 elevado a 11 metros. Hemos llegado al mismo resultado que antes, pero fíjate que aquí nos estamos perdiendo la relación entre r y el resto de variables. Teníamos que r es igual a la raíz de g por m, otra m, dividido la fuerza. Teníamos mucha más información, mucha más física contenida dentro de esta fórmula, que no en este caso, donde simplemente pues tenemos un número que nos sirve para un caso en concreto. Y fíjate que hemos hecho muchos más cálculos para poder llegar a la operación final. Dicho esto, solo añadir que te puedes pasar por la página web de fisicapro.com para encontrar muchos más recursos para aprender y enseñar de forma efectiva física en bachillerato. En muy pocos días voy a subir otro vídeo haciendo otro ejercicio de fuerza gravitatoria, así que si te interesa, suscríbete para no perdértelo, deja un buen pulgar arriba si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao.